Casarse o ser novios, todo eso es bonito, pero no siempre va a ser así. Hola, Hola. bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un video de los 6 meses que hemos cumplido como casados. Sí, nadie muerto, nadie herido. Espero que les guste. Y bueno, vamos a continuar con el video. Todo, ¿no? Porque es mi primera vez casado. Pero todo como. Todo cambia, ¿no? La vida de casado no es igual que la vida de soltero. Siento que estaba más preparada para la idea del matrimonio que Alex. Yo crecí en una casa donde tenía siempre mis dos padres y Alex no. No es decir que uno de nosotros fuimos criados mejor que el otro, pero yo siento que hace una diferencia tener a los papás allí para poder observar cómo están, por las buenas y por las malas. No, bueno, sí, salimos a un sitio que se llama 104 Café, ¿no? Café 104. Él no para de hablar de este lugar. Está muy interesante, te lo recomiendo. Pero ni estás dando información. Es un café coreano que Ajá. sirve desayuno todo el día. El estilo del desayuno que ellos sirven es un estilo asiático combinado con lo americano. Fuimos hace como un mes y él sigue hablando de eso. Bueno, es que está bueno, me gustó, me gustó. Entonces, Para mí fue, no sé la palabra correcta, me lo vas a tener que decir. Cuando esa señora te dijo que estaba preparando comida en su casa, comida peruana. ok, ok. Me dijo, oh, este sábado vamos a tener tal actividad y voy a vender tal cosa. Y dije, bueno, para que pruebe. Yo probé anticuchos por primera vez y me Sí. gustaron. Tengo dos cosas nuevas. Primero, él duerme con los ojos abiertos y me asusta. Aparte de eso, Alex entiende y habla más inglés de lo que les deja saber. Hace como que un mes y medio yo le dejé de hablar en español. Le empecé a hablar 90% inglés. Y está bien para mí. De ella. Le gusta cocinar mucho. Le gusta cocinar. ¿Sabías eso? Sí, pero no tanto así porque ahora vivimos juntos, ¿no? Entonces, siempre en la semana, creo que, sin mentirte, creo que son 2, 3 días que no usa la cocina. El otro día yo le estaba diciendo a Alex que escuché de un estudio que decía que antes de casarse las parejas pasan en un promedio de 3 horas al día conversando o compartiendo, y después de casarse pasan como 5 minutos al día hablando o compartiendo. Lo hemos platicado, hemos hablado de eso y nos hemos puesto de acuerdo en horarios. Podemos hablar media hora, ponle, media hora todos los días, ¿no? Sentarnos y conversar de cómo te fue, cómo estás. Quizás unos días más, quizás menos, ¿no? Y después de esa media hora, él posiblemente va a mirar su película y yo voy a leer, lo que sea, quizás Exacto. pasemos el tiempo juntos, pero el objetivo es pasar esa media hora juntos cada día. En cuanto a pelear, no creo que hayamos peleado así los dos por un rato, como levantando voces, enojándonos y todo eso. No ha pasado por un rato. Sí, no. A mí tampoco no mucho no me gusta entrar en discusión. No, Sí, pero a ti me no te gusta. gusta el conflicto para nada y Exacto, intentas entonces evadirlo, trato, que también exacto. es un problema. El desacuerdo siempre va a haber. O sea, Especialmente en este tipo de relación, exacto, cuando hay desacuerdo diferencias. siempre va a haber. El punto es de que ese desacuerdo no se convierta en discusión o pelea. Hay que buscar el mejor momento para poder hablar del tema. Sí. Y hasta un punto donde se puedan entender las dos partes y llegar a un acuerdo. Cuando ya estás casado, estás con la persona todos los días, las ves. Entonces, no conviene a la relación. Por muchas cosas que me han pasado, por muchas cosas que han pasado entre yo y ella, he aprendido a tener más fe, ¿no? De lo que ya tengo. Antes de casarme con Alex, yo me puse la meta de crecer un poco cada día en el matrimonio. Hay una aplicación de devocionales cristianos. Cada día cuando hago mis devocionales es algo que se trata del matrimonio y siento que eso como que me ayuda a crecer en el matrimonio.
tu tiempo, ¿no? Pasar el tiempo juntos. ¿Me estás intentando convencer o qué? No, que para que es lo que yo creo, ¿no? Porque antes no teníamos, o sea, vivíamos separados y a veces nos costaba Reunirnos y pasar tiempo un juntos, sí. En cambio ahora, como vivimos juntos, por más que vivamos juntos, igual cada uno trabaja, ¿no? Cada vez que estamos juntos tratamos de pasarlo bien, Sí, ¿no? yo estoy de acuerdo con eso, así Sí. que buen punto. Todo, o sea, casarse o ser novios, todo eso es bonito, pero no siempre va a ser así. Porque van a venir las diferencias, los problemas o lo que sea. Y eso es donde tú tienes que tratar de solucionarlos, ¿no? Tratar de enfrentarlos, tratar de hablarlos y tratar de avanzar, seguir. Nada es 100% perfecto. Exacto, Ni sí. tampoco es puro amor. Ni tampoco es todo bonito. Es un trabajo, pero el Exacto. trabajo vale la pena. Así es. Tiempo de calidad, crear recuerdos y siempre tener en mente que es tu familia, no es es lo que tienes, es lo que hay, es tu familia. Ya. Bien dicho. Exposition. Ojalá ustedes hayan disfrutado de aprender un poco más de nuestro viaje con el matrimonio. Y le da un like si les pareció bueno. Y si no, bueno, deja tus comentarios. Como nosotros siempre decimos, con Dios Nada es imposible. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.